felicitación que ha tenido nuestro amigo Ricardo Pirúes por la deferencia de invitarnos a participar en este quinto ya Congreso Latinoamericano de Tradición Oral, en el cual por primera vez participo como ponente. Antes sí estuve alguna vez como participante, ¿no? Y sí quedo encantada, impresionada de la calidad de las exposiciones. Efectivamente, soy de la Amazonía peruana, al igual que la compañera que me ha antecedido. Estoy también impresionada, gratamente impresionada de la calidad de la participación. Y mientras se proyecta, ya está la diapositiva, quería comentarles que justamente he nacido en Nauta, ¿no? Que ahora ya soy de todas partes. En San Martín me han adoptado como de San Martín, en Iquitos como de Iquitos, en Belén como de Belén, entonces soy de todas partes. En Cusco también, en el pueblo Yagua también, en el pueblo, donde más he estado, en el pueblo que está por el río, con los hermanos Bora, ya me lo parcel. Entonces soy de todas partes, pero soy amazónica. Quería empezar porque no quisiera irrogarme, ¿no? Dado que el Anen es justamente un canto que corresponde a la tradición del pueblo Aguajún, de la familia lingüística jíbaro-jíbaro, y entonces no nos vayan a pensar, Ricardo, como los hermanos y hermanas son, y con justa razón, ¿no? Con esta historia colonial que tenemos, justamente reivindican, y es su derecho, ¿no? No quisiera irrogarme justamente ni ser pretenciosa, ¿no? En querer justamente mostrarme como que soy la especialista en Anen. He tomado el Anen como referencia, como inspiración, pero yo no canto Anen. Me encantaría. Hace un año, antes de la pandemia, sí estaba una cantante que es artista, y ella, nuestra amiga Nuncay, ella ahora está estudiando en Colombia, me parece. Ella sí cantaba unos Anen, mira, acá lo ha cantado, muy bellísimos. Entonces el Anen lo he tomado como inspiración para la tesis que estoy trabajando, justamente para graduarme en escritura creativa. He tomado como inspiración tal cual les comentaba el Anen, y justamente inspirada en este canto es que he podido escribir este poemario. Quería presentarles el enlace que hay ahí de un video. ¿Se podrá? ¿Está conectado? ¿Usted cree que me pueda ayudar, por favor, antes de empezar? Un cuarto para las 5, tengo luego 15 minutos más, pero voy a ser breve en la medida de lo posible, por el respeto a la concurrencia. Hay un enlace antes, el rojito. ¿Crees que lo puedes copiar? Quisiera que me acompañen a ver justamente es el canto del Anen, ¿no? No he podido invitar a una hermana, pero hay bastante información ahora en internet, y justamente este video les quisiera compartirles. O en todo caso, Anen Aguajún, y el primer video. Anen Aguajún, sí, porque también hay Anen de otras lugares. Anen Aguajún. Así. Es el primer video. Demora menos de 15 minutos, menos de 10 minutos. A ver si miramos por favor el Anen. El vocablo Anen se emplea también para designar todo tipo de cantos. Su significado específico es el de la magia del sentimiento. La gama de situaciones afectivas que abarcan los Anen es rica y variada, como la vida misma, y se extiende a todas las edades, sexos y tipos de estatus social. La letra de estos cantos mágicos, dentro de ciertos moldes tradicionales, deja un cierto margen para la improvisación. La música, en cambio, se ajusta siempre a parámetros tonales que hacen al Anen perfectamente distinguible de los cantos que no lo son. El maestro y la persona que desean aprender las canciones se retiran a un lugar privado, en el monte o en la chacra, donde no serán interrumpidos. La simple memorización de las palabras de un Anen no es suficiente para adquirir su poder. La persona que está aprendiendo la canción debe además ingerir una pequeña cantidad de jugo de tabaco mezclado con la saliva de la persona que está enseñando el Anen. Solo cuando está ligeramente intoxicado por el jugo de tabaco, la
mujeres como hombres, aprendieron de sus padres y los ancianos, como un proceso de transcripción oral y rigurosamente musical y que ahora atesoran en su memoria. Justamente vemos a una mujer que va en busca, ¿no?, de una anciana que sabe, ¿no?, de los ANE, y esta anciana le enseña, ¿no?, cómo es que va a aprender a cantar el ANE. Entonces es un preámbulo para el tema del cual les quiero comentar esta tarde, y como ya ustedes podrían ver en el programa, la temática es los ANE, cantos awajún y poesía moderna. Sin embargo, para hacerlo más contextualizado, he preferido subtitular poesía intercultural en el poemario ANE, Conjuro al Viento, que es la tesis que estoy trabajando, Ricardo. Y precisamente es la siguiente, por favor, las dos diapositivas más. Justamente en esta investigación que estoy realizando, la propuesta es esto, ¿no? Abordar la temática de los ANE, que son estos cantos awajún, la poesía moderna y su asociación con la poesía intercultural, analizando precisamente este tema de la traducción, ¿no?, de los cantos awajún, justamente considerando esta necesidad que hay, porque ustedes saben que traducir no es lo mismo, ¿no? Hay que tener todo un cuidado con las ontologías, con esa explicación, con las cosmopercepciones que tienen los pueblos, sus epistemologías y sus propias inclinaciones estéticas, tal cual ya Ricardo comentaba, precisamente tienen toda una estructura, ¿no?
caso es el Aguajún. Precisamente la siguiente, por favor. Ha sido un desafío precisamente establecer o definir la categoría con la cual iba a trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque tratándose de un campo poco conocido, ¿no? y poco estudiado también por el canon oficial, como es la literatura amazónica. Y por tal razón, precisamente, en el yo poético, ya cuando abordo la poética en el poemario, este yo poético habla desde ese respeto, desde esa admiración que existe hacia los saberes y hacia las prácticas de los pueblos originarios, en este caso del pueblo Aguajún y también en la segunda parte del pueblo Pucama-Pucamini, que son dos de los pueblos de la Amazonía peruana. Esta investigación ya me está tomando bastante tiempo. ¿Por qué? Porque conforme avanza también la literatura al respecto, que también me ha permitido precisamente aprovisionar de textos valiosísimos, ¿no? Como siguen ahora, ¿no? Con Pedro Favarrón, por ejemplo, que también está ahora en esta dinámica. Y precisamente, ¿no? ¿Qué experiencias me han permitido enriquecer el ingresar a la maestría, por ejemplo, en estudios amazónicos, donde llevábamos talleres sobre Amazonía con el padre Riga, cuando inicialmente es el que nos empieza a hablar del ARME. Si bien es cierto, hay un cuestionamiento a la Iglesia por este tema que podría parecer apropiación, sin embargo, también los jesuitas han tenido esa sensibilidad para acercarse, ¿no? Y con el padre Riga, como les comentaba, ¿no? La maestría en estudios amazónicos y posteriormente también en la maestría ya en escritura creativa con el doctor Gonzalo Espino, que ya hemos trabajado la propuesta, y con el maestro Marco Marcos, que esta tarde también acá nos acompaña. Así también lo que es la poesía documental, que lo ha desarrollado el doctor Paul Guillén, que también nos ha dado elementos para que nos permitan construir o desarrollar una propuesta de poesía dentro de poesía documental. Y en plena pandemia se ha desarrollado también con la Universidad Autónoma de México todo un curso sobre etnopoética, lo llaman ellos. Entonces hay categorías que, incluso siendo conscientes ellos, que podría parecer una categoría colonial, ¿no? Lo de etnopoética, pero también están en esa búsqueda que también he iniciado en su momento. La siguiente, por favor. Como sabemos, hay corrientes que cuestionan incluso el término de colonial, ¿no? Todo un cuestionamiento, incluso el término interculturalidad. Pero lo que cuestiona más que todo también es esa instrumentalización que hay, ¿no? Hacia estos conceptos, hacia ese diálogo intercultural que a veces justamente pareciera que oculta temas de estructura, ¿no? Estas contradicciones sociales que muy bien lo analizan ya los científicos sociales. La siguiente, por favor. Sin embargo, como les comento, y respetando estas válidas disidencias, no debo manifestarles que he decantado por trabajar lo que es la poesía intercultural, ¿no? Dado que es lo que más se acerca a esta propuesta que pretendía entender y estudiar, que es justamente ese reconocimiento, esa valoración de la identidad cultural amazónica en este caso. Justamente los estudios sobre poesía intercultural en el Perú como tal están poco estudiados. He encontrado algunos textos, precisamente porque nuestro pensamiento tiene una profunda marca colonial, que es lo que nos hace buscar precisamente modelos extranjeros en lugar, ¿no?, de mirar hacia lo nuestro. Justo esto comentaba los estudios, por ejemplo, sobre Enríquez Ureña. Enríquez Ureña es uno de los grandes ensayistas que luego de la posguerra, él llega a qué conclusión. Como modelo cultural, Europa ya había estado en su declive y por tanto ya no ayudaba mucho. Entonces él empieza con sus ensayos. Ustedes buscan a Enríquez Ureña con orientaciones, y él empieza a analizar por dónde va nuestra literatura. Si ya hemos tenido grandes referentes en la literatura europea, ¿no?, en Francia, Inglaterra, España, pero luego la posguerra como que habían llegado a su máximo sentido y estaban viendo hacia dónde debería dirigirse los estudios, por lo menos en literatura, y él concluye en que deberíamos hacer esta vuelta a las
raíces, que por ahí estaría nuestra originalidad. Y también hace todo un estudio al respecto. Tiene interesantísimos ensayos que los he conseguido y los tengo ahí también. Entonces, este estudio que estoy iniciando se enmarca precisamente en esa propuesta de colonial, ¿no? Para estudiar justamente ese proceso de la literatura en Latinoamérica, en el Perú y sobre todo en la Amazonía. Como palabras claves justamente podría considerar la poesía amazónica, la interculturalidad del ANE, la contrahegemonía, la poesía indígena contemporánea. Y encontré, Ricardo, hay tesis, por ejemplo, de Stephanie Villanueva, que ella ha hecho una investigación importantísima, que esta tesis está en San Marcos, y se llama La poesía intercultural de Antonio Cisneros, ¿no? Donde justamente analiza la poética de Cisneros, la crónica de niño Jesús de Chica. También creo que conoces a Stefano Pau. Él ha sacado una tesis para su doctorado que se llama Tradición oral, literatura y violencia en la Amazonía. ¿Y en qué concluye Stefano Pau? En que precisamente si ya la literatura andina, por ejemplo, ya tiene cierto reconocimiento, ¿no? Con la literatura quechua y la literatura aymara, sin embargo la literatura amazónica sufre una doble invisibilización con respecto a la literatura de la costa y a la literatura andina, por ejemplo. Entonces, y esta invisibilización es violencia, por tanto él reclama, ¿no? Stefano Pau, luego de sus investigaciones. Ana Molina también tiene una interesante tesis, dice ella, ¿no? En la búsqueda de la voz propia, en la lírica loretana a partir de hitos sucesivos. Ella concluye, ¿no? que la literatura amazónica lleva a obtener una voz propia justamente con la mirada de Orcututo, ¿no? Yo no estoy tan de acuerdo con esta propuesta porque sería prácticamente también pretender homogeneizar, ¿no? Sabiendo, pero se respecta, es interesante la propuesta de Anita Molina y es esto. Entonces, en cuanto al estado del arte, como les decía, hay mucha información ahora sí sobre poesía intercultural. Los hermanos chilenos nos llevan ventaja con el pueblo mapuche. Ellos precisamente ya lo están trabajando como cátedra, ¿no? Justamente han formado generaciones de estudiantes de pueblos originarios para formarlos, ¿no? Y ya están escribiendo ellos sus textos, poesía mapuche, y es lo ideal que sería en el Perú, ¿no? Que trabajemos luego talleres, que de alguna manera lo estoy desarrollando con niños y niñas, pero sería interesante también, acá que está el maestro Marco Marcos, el doctor Gonzalo Espino está en esa dinámica también. Entonces, esta poesía intercultural precisamente que constituye un proceso creativo donde dialogan, ¿no? Dos culturas distintas, esta occidental y la cultura amerindia, ¿no? Que no está exento o ese diálogo no está exento de tensiones, al contrario, esa tensión lo que precisamente nos va a permitir tal vez, ¿no? Conocer ese proceso complejo y buscar cuál es lo nuestro, ¿no? Hacia dónde vamos. Entonces, Camila Fernández Cosman también ha sacado una interesante investigación en cuanto a poesía intercultural y es la que he tomado en cuenta también para el marco teórico sobre el cual estoy trabajando en mi propuesta de tesis. Entonces, ya ha llegado el momento en el que debía trazarme, ¿no? Entonces, ¿desde dónde hablo? Desde estas fronteras o transfronteras que hay entre un hablante que se mira desde la perspectiva indígena amazónica y desde la urbe, ¿no? Porque los hermanos Rampolo en algún momento van a cuestionar cuál es tu legitimidad, ¿no? Entonces, sobre ello está esta mirada del hablante poético precisamente para ver hasta qué punto es legítimo hablar de poesía intercultural, hasta qué punto este yo poético representa adecuadamente o se acerca a esta percepción de los pueblos indígenas. Entonces, ese es lo que pretende indagar el estudio que estoy emprendiendo sin transgredir este universo de los pueblos originarios, ¿no? Y precisamente el motivo de esta relación es el canto como un disparador, ¿no? A partir del ANE, cómo construimos o elaboramos y creamos poesía, ¿no? Inspirada precisamente en el ANE, ¿no? Y precisamente ahí estoy trabajando estas preguntas que ustedes ven, ¿no? ¿Cómo esta tradición oral está siendo trabajada en la poesía, ¿no? En este poemario? ¿Qué elementos articularían un discurso poético intercultural? También si es válido hablar de un texto intercultural si está escrito en español. ¿Y desde dónde habla esta voz poética? ¿Desde el lado indígena, desde el mundo occidental o de ese cruce, de esa interacción que existe, ¿no? Hay una justificación que estoy trabajando al respecto, ¿no? Como les decía, se ha estudiado poco en lo que es poesía intercultural
y esa doble invisibilización que tenemos con lo que se refiere a la literatura amazónica. Por ello, entonces, consideramos que es importante abordar esta problemática en un contexto justamente donde la globalización y la posibilidad de un diálogo intercultural constituye una cuestión muy compleja, ¿no? Por eso es que tomamos en cuenta este elemento originador que es el ANE para crear toda una poética imbuida, ¿no?, con esa atmósfera del canto abajún. Entonces, la hipótesis que estamos planteando es que este poemario ANE es una obra de carácter sincrético, intercultural, que refleja una mirada a la vez interdisciplinaria, que se ha enriquecido con el aporte de alguna manera de las ciencias sociales, ¿no? Aunque Ricardo detesta el abordaje desde la antropología, sin embargo sí he tomado elementos de la antropología, de la historia, de la ecología, hasta del sí, ¿no? Cuando trabajamos poesía documental sí necesitamos estas herramientas. Entonces justamente en el trabajo que estoy realizando estudio, ¿no?, el modo en que estas tradiciones de los pueblos se relacionan y se han implicado precisamente en esta poesía amazónica y justamente qué aportes se está dejando, ¿no?, en estos registros desde una mirada contrahegemónica o anticolonial, ¿no? Porque también con la memoria histórica que tenemos, que en este caso nos valida. La siguiente, por favor. Justamente, ¿no?, ¿cuál sería el impacto? Contribuir, ¿no?, a los estudios de la literatura española, de la literatura amazónica con este cruce con la literatura española, ¿no?, cuestionando este canon central. San Marcos, si bien ahora se están abriendo puertas, pero antes San Marcos era muy, muy canónica y este canon muy, muy limeño, ¿no? Entonces hemos tenido que patear la puerta ahí para poder abrir espacio, ¿no?, abrir espacio, y justamente con este tipo de congresos vamos abriendo el camino, ¿no?, con esa mirada contrahegemónica, anticolonial. Y entonces estas investigaciones conllevan precisamente a enriquecer, ¿no?, el conocimiento de la poesía amazónica. La siguiente, por favor. También ya es más específico, ¿no?, esta investigación nos va a permitir determinar qué rasgos tradicionales, ya lo he encontrado ahora, qué rasgos tradicionales del ANE confluyen, ¿no?, en este poemario, que ya lo voy a trabajar en la tesis. Y ahora sí, con respecto al conocimiento, como ya podían ver, el ANE precisamente es un canto, yo le quitaría lo mágico, ¿no? Es un canto sagrado, que justamente las mujeres, como han visto en el video, lo recitan, lo aprenden de memoria en algunos casos, y en otros también improvisan. Pero no es cualquier canto, ¿no? Tienen que prepararse, como veían las mujeres, ¿no? Tienen que prepararse, hacer todo un ritual para poder formarse, para poder aprender el ANE. El ANE que está asociado sobre todo al sentimiento. Pero cuando preguntaba si ahora también se canta ANE, me indican las hermanas que cada vez se canta menos, porque el ANE era, por ejemplo, yo quería encantar, ¿cómo llamaría a Melissa? Tal vez telepatía, quería traer a Melissa acá o quería traer a alguien que ama. Al ser amado, pues lo llamaba, ¿no?, con el canto. Sin embargo, también con la tecnología, con la globalización, también produce cambios. Y ahora con el celular las mujeres ya no utilizan el ANE, porque ya directamente lo llaman con el celular. Entonces es una gravísima pérdida. Entonces sería muy interesante que desde la municipalidad, desde los gobiernos locales, inicien los proyectos de rescate de estas prácticas culturales que son muy importantes para afirmar precisamente la identidad cultural de los pueblos. Y ustedes ven en la siguiente, por favor, en la siguiente más hay un canto ahí, no hay una traducción, como un pico sin entrenar. El muchacho me besa, dice, me encontró, llévame en tu pecho, como un pico sin entrenar. El muchacho me besa, lo atraigo a mí, ya me besa. Y luego la traducción que está en la lengua bajú, ¿no? Así breve este canto, cortito, pero es un ANE de amor, ¿no? Y también hay varios ANE, también las mujeres cantan ANE, por ejemplo, para sembrar, ¿no?, para tener una buena cosecha. Justamente está relacionada a ese ritual, a querer que
te vaya muy bien, ¿no? Otro, o también de desencantos, ¿no? Por ejemplo, este año, donde hay un cierto desencanto, si de ti me alejo, no me llores, no. Si de ti me alejo, no me llores, no. Sin motivo conmigo te enojaste, antes no te quise, pero después, aunque mi amor añoras, con brusquedad te alejas. Cuando el sol va bajando su camino, me estarás recordando. ¿Por qué si te amo tanto habré de estar así? Así es de poderoso mi conjuro, como paloma triste habrás de estar llorando, y después de alejarte, no volverás a mí. Es un año, entonces, ¿cómo no me va a inspirar a escribir poesía, un canto así? Es maravilloso. Y es traducción, ¿no? Porque hay términos que no creo que las mujeres hablen así, pero aún así me ayudan. Este encantamiento para la chacra y el corral doméstico, Anuncuy, que todavía sí creen todavía en Anuncuy. No creen en dioses, pero sí creen en mí, como la madre creadora. Anuncuy semejante porque mujer soy yo. Conjuro los embrios, mis hijitos, los hijos de mi hermana, detrás van acudiendo, ya se acerca. Con ellos acudí, vengan mis yucas, conjuro los embrios, porque yo soy como la mujer Nuncuy. Las yucas son mis hijas, jugando ya se acercan. Y este es otro, ¿no? Entonces, Anuncuy semejante, porque mujer soy yo, conjuro los embrios, mis hijitos, los hijitos, es una repetición, ¿no? Entonces, ahí está. También los hijos de Shacay, mi esposo, jugando ya se acercan, mi yuca, mis hijitas, ya brincando se acercan, porque yo soy como la mujer Nuncuy, conjuro los embrios. Este es un año justamente para la siembra. Y con esa atmósfera que precisamente lo que les comentaba ya que me ha servido de inspiración para escribir este poemario, que no lo tengo a la venta porque se ha agotado, se ha agotado y ha salido además antes de la pandemia, entonces casi no tengo ejemplares. Pero ahí hay algunos poemas, como por ejemplo el que les he puesto ahí, que se llama Vasijas, ¿no? Y que considera como parte de la poesía documental. Precisamente tengo que agenciarme de textos, de investigaciones, por ejemplo, para escribir para entender, para acercarme a los trazos. Cuando ustedes vayan al pueblo Abajún, hay pocas ceramistas, pero vean los trazos en las cerámicas, qué belleza, pero cada trazo tiene una explicación, es toda una connotación de estos trazos. Y entonces el poema Vasijas lo escribí justamente al investigar sobre la iconografía en la cerámica Abajún. Y el poema Vasijas, denme un segundo, en la página 24. Justamente he pedido el apoyo a una artista del pueblo Abajún que se llama Lady Akinwi, y ella ha dibujado, ha ilustrado esta belleza de trazos. No es lo mismo darle a alguien de la ciudad que darle a alguien que conoce, y ha sido tan difícil encontrar un artista Abajún, porque también las mujeres, como saben, no está muy valorado que una mujer sea artista, lo consideran como perder el tiempo. Entonces, para ir cerrando esto, quería leerles el poema Vasijas. Concha rayada de tortuga o mortelo, estrella encendida, yaya, lianas dispersas como cabellos, verdes y sinuosas madreselvas, negras patas con memoria de cangrejo, son blancas líneas de un bostezo, telarañas encubiertas en silencio, luna de rostro como hueso, caras pintadas con hito fresco, tonadas de un sol un poco muerto, lluvia en el campo fresco, azulinas nubes, vaho interminable, lecho del viento. Son los trazos envolventes y mágicos, el cosmos que despierta en las vasijas salvarrosas. Y este es el poemario, o el poema Vasijas, ¿no? Con esa misma atmósfera escribí el poema Chachamamo, que son precisamente, la palabra Chachamamo son diseños, ¿no? La traducción es lo que sería los diseños, ¿no? Y entonces, Chachamamo, pintar de rojo y negro los recipientes con la esencia del damo chipa. Avanzas a paso de cangrejo como la vida y creas universos constelados en los vientres palpitantes de las vasijas. Hilos finos que se bifurcan en siluetas, son tus líneas que saltan cual ardillas en los cerámicos. Allí los astros vuelan como pájaros aterrados. Estampa huellas de cerros y estrellas, patas frescas de animales, plumas
de aves, ríos, conchas, nubes, peces, seres luminosos, hojas y figuras del monte, diseños soñados en visiones del poderoso floripondio que enseña la vida es muerte y la muerte un animal hambriento. Entonces, y finalmente para cerrar, la segunda parte de este poemario está dedicado al pueblo Ucamanucamilla, que es el pueblo donde de Nauta, ¿no? Que es el lugar donde realmente he nacido. Y entonces ahora el pueblo de Nauta se encuentra en un proceso de lucha por, ya saben ustedes, el problema de la contaminación petrolera, que ya está, pero en Lima ni se enteran, recién ahora se están enterando. Entonces para el pueblo de Nauta, en Punimico, les he dedicado este poema que se llama Peces en fila. Peces en fila se visten de negro, disimulan cuando les falta el aire. En las aceras se juntan las voces que gritan las verdades silenciadas, historias que se apagan en el fondo del río, donde los peces mueren con las carnes en el aire. En el periódico, una foto indica que aquí no agoniza nadie, pero nosotros sentimos los metales y el aceite que salpica nuestras tripas. Peces sedientos de verdad, peces bajo la culata que gritan, saltan, mascullan y vomitan hilos de aceite negro. Gracias, el poema de